A ver, cuando un crimen silencia a una víctima, uno podría pensar que su historia se acabó. Pero no. De hecho, es todo lo contrario. Justo ahí es donde empieza una nueva narrativa, una que está escrita en un lenguaje secreto, el de las pistas que su propia vida dejó. Hoy vamos a intentar descifrar ese lenguaje para entender cómo los hábitos, las rutinas y hasta los secretos de una persona se pueden convertir en el mapa que nos lleva directo a su agresor. Suena raro, ¿no? Casi como una contradicción. Pero esta pregunta es, de hecho, el punto de partida de toda una disciplina fascinante. En una investigación criminal, la persona que sufrió el delito se transforma en un testigo silencioso, uno cuyo testimonio es absolutamente clave para entender no solo qué fue lo que pasó, sino quién lo hizo. Ok, a ver, vamos a meternos más a fondo en esto. Muchos hemos oído hablar del principio de Locard. Todo contacto deja un rastro. Pero esto va muchísimo más allá. No estamos hablando nada más de fibras de ropa o de ADM, sino de huellas psicológicas. La elección de una víctima, la manera en que el agresor interactúa con ella, cada uno de esos detalles es una transferencia directa de su psique, de sus motivaciones más obscuras. Muy bien, para entender cómo funciona todo esto, esta será nuestra ruta. Primero, vamos a ver de qué manera habla una víctima. Después, nos vamos a clavar en la ciencia que lo estudia, la victimología. Luego, exploraremos por qué alguien se convierte en víctima, el impacto real que tiene un crimen y, al final, cómo se usa toda esta información para construir el perfil de un agresor. Bueno, arranquemos con la idea principal de todo esto. La historia de una persona no se borra con el crimen. Al contrario, se convierte en un archivo invaluable para los investigadores. Imagínense esto por un momento. El tipo de heridas que tiene la víctima, el estado de la escena del crimen, la propia biografía de la persona. Nada de eso es al azar. Son decisiones y todas fueron tomadas por el agresor. Y cada una de esas decisiones revela algo sobre su mentalidad, sus fantasías, sus motivos. La víctima es literalmente un espejo de su asesino. Y ojo, que todo esto de analizar a la víctima no es que a alguien se le ocurrió de la nada, ¿eh? Es una ciencia. Así que pasemos a ver cómo se estructura el estudio formal de estas pistas invisibles. La victimología es la disciplina que se encarga de todo esto. O sea, no se trata nada más de ver quién sufrió el daño. La victimología va más allá. Se pregunta, ¿por qué ella? ¿Por qué él? ¿Qué dinámica había con el agresor? Analiza la interacción y por qué esa persona y no otra fue el objetivo. Ahora, vamos con un concepto súper importante, la victimidad. Y a ver, que quede clarísimo, esto no tiene nada que ver con culpar a la víctima, jamás. Se trata de entender que ciertos factores, ya sea de su entorno o de su persona, pueden, lamentablemente, hacer que alguien sea más propenso a estar en una situación de riesgo. Es un análisis de vulnerabilidades, no de culpas. Y justo esos elementos de los que hablábamos, esas condiciones que aumentan el riesgo, tienen un nombre: factores victimógenos. Pueden ser cosas tan diferentes como la profesión, el estado de salud de alguien, los lugares que frecuenta o hasta ciertos rasgos de su personalidad. Son las piezas del rompecabezas que cuando se juntan aumentan la probabilidad de victimización. Ok, ya tenemos los conceptos básicos, pero ¿cómo funciona esto en el mundo real? ¿Cómo es que ocurre la victimización? Pues hay teorías que lo explican de una forma sorprendentemente simple. Esta es la teoría de la actividad rutinaria. Y fíjense, esta teoría es increíble porque le quita todo el misterio al asunto. El crimen no es algo súper complejo que sale de la nada. No, es la tormenta perfecta de tres cosas bien simples que coinciden en un mismo lugar y momento. Alguien dispuesto a delinquir, un blanco que parece fácil y que no haya nadie o nada que lo impida. Miren, el impacto de un crimen va mucho, pero mucho más allá del momento en que ocurre. Es como aventar una piedra en un lago. Las ondas se expanden y terminan afectando mucho más de lo que se ve a simple vista. La primera ola, la victimización primaria, es la obvia, ¿no? El daño directo. Pero ojo con la segunda, la secundaria, que a veces duele más. Es el trauma que viene del sistema que se supone debería ayudar: la policía, los juzgados, los medios. Y por último está la terciaria, la onda expansiva que le pega a toda la comunidad e incluso a la familia del propio agresor. Y es que justo ahí está el clavo del asunto. La victimización secundaria puede llegar a ser devastadora. Interrogatorios fríos, procesos que se alargan por años, la exposición en los medios, todo esto puede hacer que una persona se sienta agredida otra vez, pero ahora por el mismo sistema que había jurado protegerla. Bueno, ahora sí, vamos a unir todos los puntos. ¿Cómo se usa todo esto en la práctica? Desde los factores de riesgo hasta las olas del trauma, para armar el perfil de un criminal. Aquí es donde la victimología se convierte en una herramienta forense de verdad poderosa. Esta frase es básicamente el resumen de todo.
El análisis de la víctima no busca juzgarla, sino entenderla a profundidad. Su vida, sus decisiones, sus miedos, sus rutinas, todo eso es el mapa que puede llevar a los investigadores hasta el agresor. Lo primerito que hacen los investigadores es analizar el estilo de vida de la víctima y clasificarlo. Por ejemplo, alguien que trabaja desde casa, vive en una zona segura y tiene rutinas predecibles, pues su riesgo es bajo. En cambio, alguien cuyos hábitos lo exponen constantemente al peligro, como trabajar de noche en la calle o moverse por zonas conflictivas, tiene un riesgo alto. Y ya de entrada, solo esa clasificación nos da una pista enorme. Ahora, aquí hay una distinción clave. Una cosa es el riesgo-rasgo, que es como el nivel de riesgo de todos los días, la base, por así decirlo. Y otra muy distinta es el riesgo-estado, que es el riesgo que tenía la persona justo en el momento del crimen. Alguien de riesgo bajo puede, de repente, por una avería del coche en un mal barrio, encontrarse en un estado de riesgo muy alto. Y ambas piezas de información son vitales. Y ahora sí, pongan mucha atención porque esta tabla es oro puro. Aquí es donde la victimología se vuelve una herramienta predictiva brutal. Se cruza el nivel de riesgo de la víctima con el riesgo que tomó el agresor en su modus operandi. Por ejemplo, atacar a una víctima de bajo riesgo, alguien en su casa segura, es un acto de altísimo riesgo para el criminal. ¿Qué nos dice eso? Pues que podría ser un agresor muy inexperto o al contrario uno peligrosamente confiado. Vámonos al otro extremo. Un agresor que ataca a una víctima de alto riesgo en una zona ya de por sí peligrosa. Él está tomando un riesgo bajo. Probablemente se mueve por esos círculos, conoce el terreno y actúa por impulso. Y así es como la víctima, sin decir ni una palabra, nos empieza a dibujar el retrato de su atacante. Otra herramienta fundamental es, literal, volverse un detective del tiempo. Se reconstruyen las últimas 24 horas de la víctima. ¿A dónde fue? ¿Con quién habló? ¿Cómo se sentía? El objetivo es encontrar cualquier cosa que se salga de la rutina, cualquier anomalía que pueda señalar el momento exacto en que su camino se cruzó con el del agresor. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué esa persona y no alguien más? Las razones nos dan un vistazo directo a la cabeza del agresor. A lo mejor fue pura casualidad, simple acceso. O quizá fue por su vulnerabilidad. O tal vez, y aquí se pone más oscuro, fue por algo simbólico, o porque encajaba en una fantasía muy personal del criminal. Saber cuál de estos fue el motor es clave. Al final la conclusión es esta, y es potentísima. Incluso en el acto de violencia más caótico, hay una lógica interna. Una víctima nunca es aleatoria, es una elección, y al descifrar el porqué de esa elección, se descifra al agresor mismo. Y con todo esto en mente, queda una última reflexión en el aire. Si podemos aprender tanto de un solo caso, ¿qué nos dicen los patrones de victimización a gran escala sobre nuestra sociedad? Las vulnerabilidades que vemos repetirse una y otra vez no son solo historias individuales, son un reflejo de las dinámicas sociales que silenciosamente nos conectan a todos.